Aquí en la Cámara de los Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Avenida Congreso de la Unión 66, se llevó a cabo una reunión informativa a la que asistieron los presidentes de la mesa directiva, Jesús Zambrano, y de la Junta de Coordinación Política, César Camacho Quirós, además de coordinadores parlamentarios y miembros integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara Baja. Ahí conocieron, por parte del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y los subsecretarios de Educación Básica y de Educación Media Superior, los objetivos del programa o del modelo educativo que impulsa el gobierno federal. El presidente de la mesa directiva, al iniciar esta reunión, el diputado Jesús Zambrano, se pronunció porque la implementación del modelo educativo se conciba como un proceso gradual y por largos plazos, por encima de coyunturas políticas o de cambios en la correlación de fuerzas, así como mediante el uso de un debate democrático incluyente posible. Formación y evaluación permanente de los maestros adquiere la mayor importancia y desarrollarse, por supuesto, a partir de las condiciones específicas de cada región, de la situación socioeconómica en la que desarrollan su actividad, así como de las condiciones materiales y el nivel económico y social de los propios alumnos. Bueno, por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado César Camacho Quirós, sostuvo que la reforma educativa se aprobó en el Congreso por un amplio consenso entre las fuerzas políticas. Entre otros aspectos, dijo, porque busca mejorar la calidad de la educación que se imparte en el país y respeta los derechos del magisterio. La Cámara de Diputados, siempre caja de resonancia y expresión de la pluralidad, estará lista para hacer su parte, en la misma actitud resuelta de apoyar la reforma educativa, que es buena y lo que requiere es que se le permita a sus anchas desarrollarse en el terreno de los hechos. Luego de estos puntos de vista de los órganos de gobierno en la Cámara de Diputados, inició la presentación formal del secretario de Educación, Aurelio Nuño. Informó que la propuesta de modelo educativo se construyó luego de recibir más de 15,000 ponencias y propuestas de diversos sectores que continúan en un proceso de análisis mediante foros con autoridades, funcionarios, legisladores, académicos y otros actores involucrados en este tema. Quiero decir aquí que la coordinadora, quien es parte también del sistema educativo, ha sido invitado a estos foros, hasta el momento no lo ha aceptado, pero nuestra disposición ha sido a escuchar todas las voces para entre todos poder construir el mejor modelo a partir de esta propuesta. El proyecto de modelo educativo, explicó, consiste en 3 documentos que definen 7 ámbitos centrales a perseguir por el sistema educativo: lenguaje, comunicación, pensamiento crítico y reflexivo, valores, convivencia y colaboración, desarrollo físico y emocional, México y el mundo, arte y cultura y finalmente también los temas de medio ambiente. Que hay 4 elementos que los niños y las niñas aprendan a discernir, aprendan a analizar, aprendan a plantear y a generar hipótesis, que puedan distinguir entre lo que importa y lo que no importa. Es decir, que les demos las herramientas para que a lo largo de la vida tengan la capacidad de aprender y poder continuar de manera exitosa su carrera. El funcionario agregó que el proyecto pone énfasis en el aprendizaje del inglés para que en un periodo de 2 décadas, 20 años, las niñas y niños de México sean bilingües al término de su educación básica. Y que podamos pasar. Participó también en esta reunión el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, quien justificó la necesidad de renovar el modelo educativo ante las nuevas realidades globales que ya no conciben a la escuela como el único lugar con posibilidades de enseñanza-aprendizaje. Consideramos que existe cierto grado de rigidez en el modelo vigente en la educación básica, por eso los planes y programas que son poco flexibles, ahora tenemos que darles un mayor grado de flexibilidad, dar un mayor espacio para la creatividad de los maestros y también atender a la diversidad de estilos de aprendizaje y a la necesidad de adaptar la enseñanza al contexto. Bueno, y por su parte, el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán, mencionó que el modelo educativo pretende enfatizar en la profundidad de los aprendizajes, así como revisar la alineación y secuencia de los contenidos curriculares en cada uno de los 16,500 planteles educativos que existen en el país.
Necesitamos también enfrentar el hecho de que los contenidos siguen siendo poco estimulantes y en consecuencia alrededor de la mitad del tiempo asignado en el aula, la mitad no lo utilizan los estudiantes para actividades de aprendizaje porque están distraídos, porque juegan. Entonces esto revela un problema mayúsculo que eventualmente se expresa en ausentismo, en reprobación y en abandono escolar. Y después de las intervenciones de los funcionarios, inició la fase de posicionamientos de los grupos parlamentarios. La primera disertación estuvo a cargo de la diputada del PRI, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, quien hizo un llamado a los legisladores a promover la implementación de las reformas constitucionales y secundarias en materia educativa. Y aquí también hay que reconocer y hay que celebrar que lo que la Secretaría de Educación Pública esté haciendo es cumpliendo la ley, cumpliendo el mandato de la ley en todos los aspectos, porque también escuchamos voces que de pronto se pronuncian a que no se cumpla lo que este Poder Legislativo aprobó. Y eso es algo que este Poder Legislativo debe siempre proteger y debe siempre exigir. Bueno, por el Partido Acción Nacional, el diputado Marco Cortés Mendoza lamentó que en diversos estados de la República haya un caos provocado por parte de quienes no quieren cumplir con la reforma educativa y sostuvo que su grupo parlamentario considera que la ley no debe negociarse ni ser sujeta a chantaje. No podemos dejar de pensar que este modelo y estos conceptos de los que hoy estamos hablando no concuerdan con la realidad educativa que estamos viviendo en México. Por un lado, el secretario de Educación habla de que se aplique la reforma educativa, pero por otro, de forma contradictoria, el secretario de Gobernación pide que se les pague a los maestros que incumplieron la ley. En su oportunidad, el Partido de la Revolución Democrática indicó que el modelo educativo deseado no se asume en el documento y requiere un entorno favorable donde el estudio en el aula no tenga su contraposición con lo que sucede en el exterior. Añadió que plantear metas irrealizables no es la mejor manera de abrir un debate serio sobre el modelo educativo. En tanto es práctica usual que el gobierno recorte el presupuesto para la educación. Todo modelo educativo define un proyecto de sociedad. El modelo propuesto por el gobierno es el extremo de esa tensión. Es un reflejo inverso. En el modelo no habría lugar para un presidente que pide perdón, pero sigue impune y persigue a sus detractores. Jesús Esma, diputado del Partido Verde, dijo que el modelo educativo busca no solo responder a las demandas de la sociedad, sino también generar nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento personal, intelectual, cultural y profesional. Pero, para que esto sea posible, se requiere de la participación activa de todos los actores. Que la educación debe ofrecer a los estudiantes las prácticas y los conocimientos que le permitan aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a ser, para convertirse en mexicanos conscientes, creativos, críticos y analíticos. Bueno, la coordinadora parlamentaria de Morena afirmó que el modelo educativo es una nueva versión del enciclopedismo que desde hace décadas ha dado como resultado el bajo aprovechamiento escolar, que se expresen de la mitad de los alumnos de educación básica y estos se expresen que sean analfabetas, matemáticas y en lectura. Únicamente el 40% cuenta con comprensión literal elemental. Y decimos que nosotros no aprobamos y no coincidimos con la reforma educativa por falta de consenso y la falta de contenido que aterriza realmente en nuestro sistema. No coincidimos en que esta reforma se aplique a sus anchas y tendríamos que preguntarle al presidente de la República, pues si la educación no se gasta y se invierte, entonces ¿por qué los recortes presupuestales se aplican en educación? Bueno, por su parte, el partido Movimiento Ciudadano indicó que para una verdadera descentralización e implementación que tenga a los alumnos en el centro, se necesita la concurrencia de los municipios. Dijo que por falta de creatividad y de imaginación del gobierno federal, los municipios no forman parte del modelo educativo, por lo que se necesitan más adecuaciones. Reformar la reforma
que por cierto ya se le acabó el pretexto al gobierno federal. Cuando se toca ese tema se dice que es potestad del legislativo y tienen razón. Ya hay una iniciativa de Movimiento Ciudadano en el sentido de, conservando el espíritu de la reforma constitucional, rediscutir la reforma educativa y abrir un proceso de discusión amplia. Bueno, posteriormente el diputado Luis Alfredo Valles, del Partido Nueva Alianza, dijo que el modelo hace énfasis en la profesionalización y capacitación de los docentes. En consecuencia, requiere de una sólida formación inicial y de una actualización y acompañamiento permanentes. Nos comprometemos a analizar y discutir a profundidad el nuevo modelo educativo 2016 que nos presenta el señor secretario el día de hoy. Asimismo, estaremos muy atentos de los ejes que aún quedan pendientes para continuar con la modernización del sistema educativo que merecen los mexicanos. Esta reforma educativa es quizá la más edificante y cercana a la gente de las reformas estructurales avaladas en el Congreso de la Unión, y se trata de una reforma al alcance de cualquier país de primer mundo. Así lo manifestó en su turno el partido Encuentro Social. Sin duda que persiguen fortalecer a la escuela, replantear los contenidos, reducir la desigualdad en el acceso a la educación, involucrar a los padres de familia en su transformación y redimensionar la función docente. Cuando se pensaba que nadie podría estar en desacuerdo con tan nobles finalidades, pensadas para elevar la calidad de la enseñanza, salió a la luz la resistencia de una facción del magisterio. El diputado independiente Manuel Cloutier aplaudió la iniciativa de dar seguimiento a la reforma educativa, mencionó que hay una decisión firme de avanzar en el tema, pero a la vez también existe un reto de implementación que tendrá necesariamente que hacerse un gran esfuerzo de organización y ejecución para conseguirlo. Plantea la necesidad de asignación de recursos para ello. Y no percibo en el proyecto de presupuesto tentativo que ha surgido y que ha trascendido que se esté dando la prioridad o la alineación con estos criterios que hoy se están planteando. Bueno, posteriormente vino la ronda de preguntas. Al reconocer que la evaluación está en una etapa de ajustes y a pesar de que hay poca información sobre la propuesta del modelo educativo, la diputada del PRD, María Luisa Beltrán Reyes, celebró que se esté consultando a los docentes para conocer sus opiniones. Sin embargo, me preocupa la falta de una estrategia clara a la hora de comunicar. Obviamente, el que no se hayan atendido los tiempos y las voces disidentes en su momento no han dado certeza y poco han contribuido a que la sociedad comparta la importancia de la reforma educativa. Y ante las dimensiones que ha adquirido el movimiento magisterial, la diputada del PAN, María del Rosario Rodríguez, solicitó al secretario de Educación se involucre más en la resolución de este conflicto. Sin embargo, lamentamos. Tenemos la convicción firme de que en un plano estratégico como lo es el educativo debemos actuar con responsabilidad, respetando la ley y haciendo prevalecer un sistema educativo que libere y humanice a la sociedad, pero que también desarrolle todas sus potencialidades. Exigimos un Estado de Derecho, el respeto a los maestros y maestras en su ámbito, a aquellos miles y miles de maestros que sí están en el aula. La diputada del PRI, Marta Hilda González, preguntó cómo afectarán los ajustes a la evaluación docente al planteamiento de la propuesta curricular contenida en el modelo educativo. Considero y consideramos que las evaluaciones docentes son un proceso reciente, en proceso de mejora y consolidación, pero se tomará en cuenta el nuevo modelo educativo en la siguiente ronda de evaluaciones docentes. Y finalmente, señor secretario, ¿cómo este nuevo modelo educativo favorecerá la calidad educativa? Bueno, luego de estos cuestionamientos, el secretario de Educación Pública aclaró que el gobierno federal no está considerando modificaciones al sistema educativo en el nivel superior. El gobierno de la República no tiene ningún plan y ninguna intención de hacer una reforma sobre la educación superior. Estamos concentrados en poder implementar esta reforma educativa, que es una reforma a la educación básica y a la educación media superior.
Bueno, el funcionario del gobierno federal informó que próximamente se dará a conocer un replanteamiento integral de la estrategia digital en los centros escolares. No aprueba la evaluación, tampoco, que tiene que ver con reforzar y tener una conectividad que sí funcione en las escuelas, con tener una capacitación adecuada y acorde a los maestros.